El Tribunal de la Inquisición es uno de los instrumentos de los que se vale la historia, de los que se vale la Iglesia, para combatir la herejía. Está íntimamente relacionado con el mundo de la herejía. La herejía tradicionalmente, desde el principio de los tiempos, de la vida del cristianismo, se ha venido castigando con la excomunión y en todo caso con el exilio del hereje. La cosa no llegaba más allá. El hecho de que aparezcan penas físicas para castigar la herejía es algo relativamente reciente, vamos a tener ocasión de verlo, prácticamente el siglo XII, no antes, simplemente hay un caso extemporáneo, que es el caso del hereje Prisciliano, que en el año 385 es decapitado por el gobierno de Magno Clemente Máximo, pero ya entonces la Iglesia expresa su contrariedad, lo hacen los obispos, lo hace el Papa Siricio, y la cosa no va a mayores y durante 9 siglos más la herejía no se persigue de manera con penas físicas, ni mucho menos con la pena de muerte. Para llegar a esta situación tenemos que situarnos en el año 1166, en que un rey inglés, Enrique II, marca en la frente a una serie de herejes y prohíbe a la población darles ningún tipo de asistencia, con lo cual muchos de ellos terminan muertos por inanición y por sufrimiento, y estamos hablando del año 1166. El año 1183 es crucial en esta historia porque empiezan a ocurrir fenómenos que ya tienen una trascendencia incluso histórica y estatal. El duque de Flandes quema vivos a varios cátaros y el obispo, nada menos que el obispo, tenemos ya un hombre de iglesia, Hugo de Auxerre, quema a los neocatecumenales, pobrecitos míos, a los neomaniqueos. Es entonces, año 1183, que no por casualidad, un año después, a petición del emperador Federico Barbarroja, el Papa Lucio III, mediante la bula Ad Abolendam, funda en el Languedoc francés, en el sur de Francia, para combatir la importante herejía cátara, que va a tener gran protagonismo en este proceso del que estamos hablando, la primera Inquisición. Una Inquisición que podemos llamar entonces una Inquisición episcopal. La establece cada obispo en su diócesis y es el obispo el responsable de su Inquisición. Enseguida, lo que es apenas 25 años más tarde, en el año 1209, vamos a subir un escalón más en este proceso y lo que hasta este momento era simplemente una Inquisición episcopal a cargo del obispo, pasa a ser una Inquisición pontificia. Ahora es el Papa Inocencio III el que organiza primero una cruzada contra los albigenses o cátaros, que es la misma religión, es una herejía muy pintoresca, diría incluso que divertida. Si quieren ustedes al final en el coloquio podemos hablar mucho de ella porque realmente tiene un papel protagonista en toda esta historia. Ahora no lo voy a hacer. Y para combatir esa misma herejía, 20 y tantos años más tarde, exactamente en 1231, Gregorio IX, mediante la bula Excommunicamus, crea la llamada Inquisición pontificia, directamente vinculada ya al Papa. El Papa encarga su gestión, su gobierno, a las órdenes mendicantes y entre ellas a una muy particular y muy especial que goza de su predilección, que es la orden dominicana, la orden de los predicadores, que acaba de fundar Santo Domingo de Guzmán solo 15 años antes. Esta Inquisición, que ya es pontificia, que ya tiene como último responsable al Papa, va a funcionar en el sur de Francia, va a funcionar en toda Italia y va a funcionar en España solo en Aragón desde el año 1249, solo en Aragón. Estas son las 3 zonas en las que la Inquisición pontificia funciona: Italia, sur de Francia y Aragón en España. El siguiente paso en este proceso es el que corresponde dar precisamente a la que ya llamaríamos Inquisición española, que tiene como padre a esta Inquisición pontificia, pero que no es exactamente lo mismo, porque aquí ya el responsable y jefe máximo de la Inquisición ya no es el Papa, sino que lo que hace el Papa es otorgar esa Inquisición, ese poder de inquirir, ese poder de investigar la herejía a un monarca, a un soberano determinado, soberano que no es otro
que los reyes católicos en este caso. Estamos hablando del año 1478, estamos hablando del Papa Sixto IV y estamos hablando de la bula Exigit Sincere Devotionis, mediante la cual otorga a los reyes católicos el poder de gestionar y gobernar una Inquisición independiente, pero no por ello menos religiosa, la Inquisición española. Esta Inquisición que se otorga a los reyes católicos empieza funcionando en 1478 en Castilla, de ahí va a pasar en 1483 a Aragón, sustituyendo a la Inquisición Pontificia que ya existía en Aragón, si se acuerdan ustedes como les acabo de decir, y va a ir expandiéndose por los territorios españoles de una manera paulatina. Por ejemplo, en Canarias va a estar presente en 1505, en Granada va a estar presente desde el principio, desde la misma conquista en 1492, pero sin embargo el tribunal no se va a establecer hasta 1525, es decir, los tribunales que van a actuar en Granada son tribunales castellanos, pero en 1525 Granada empieza a tener su propia Inquisición, su tribunal de la Inquisición, dependiente siempre, por supuesto, de los reyes católicos, de la máxima autoridad española. Y en Navarra se establece nada más ser conquistada Navarra, en 1513, que la establece el rey de Aragón, que es Fernando el Católico, que en ese momento no es rey de Castilla, porque la reina de Castilla, Isabel la Católica, ha muerto en 1506, y la reina de Castilla en ese momento es, por lo tanto, su hija Juana, llamada Juana la Loca. Entonces, Fernando conquista Navarra, lo conquista por su propia iniciativa, con sus propios ejércitos, en su condición de rey de Aragón, pero sin embargo hace un extraño movimiento político y le otorga el territorio a Castilla. Es decir, Navarra pasa a ser territorio castellano, un virreinato castellano. Una nueva originalidad del tema, pues resulta que aunque le da Inquisición propia, con capital en Pamplona, sin embargo, hasta ese momento en el reino independiente de Navarra venía operando la Inquisición Pontificia Aragonesa. Fíjense ustedes, estos son los momentos mágicos del feudalismo que nos llevan a situaciones tan extrañas como esta que les estoy describiendo a ustedes. Un rey de Aragón que conquista un territorio navarro para un rey de Castilla, en el que actuaba con su Inquisición aragonesa, cuyo jefe era el Papa, pero que sin embargo deja de actuar esa Inquisición aragonesa pontificia para empezar a actuar desde este momento una Inquisición independiente que es estrictamente navarra. ¿Cuáles son las razones, nos preguntamos, de que se implante en Castilla un tribunal como el de la Inquisición? Pues básicamente son tres. La primera, la más obvia, es la de defender la unidad religiosa. La unidad religiosa, entonces, es el leitmotiv de cualquier estado, no solo de España, sino de cualquier estado en Europa y casi diríamos que en el mundo. De la misma manera que hoy se tiene que producir un consenso en la idea de la democracia, por ejemplo, o de las elecciones cada 4 o 5 años de una manera periódica, el consenso entonces se establece en torno al ideal religioso. Esto tenemos que entenderlo, para nosotros hoy es muy raro. En un país pueden convivir muchas religiones completamente diferentes, entonces no era así. Era necesaria la unidad religiosa y para proteger y defender y fomentar esa unidad religiosa se importa este eficaz tribunal que es el Tribunal de la Inquisición. En segundo lugar, y no menos importante, encarrilar una persecución que se estaba desmandando, que era la persecución que se producía en España contra los judíos. Es decir, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, la Inquisición no viene a agravar el problema judío, sino prácticamente a solucionarlo. Desde 1391, es decir, exactamente un siglo antes, en España la persecución de judíos está absolutamente desmandada, se producen pogromos en distintas situaciones, particularmente en el año 1391, pero también después. Y lo que viene la Inquisición justamente es a encarrilar el problema, a establecer unas normas y a liberar, vamos a decirlo de esta manera, a la sociedad de esta obligación que se había autoimpuesto. Y a decirle, bueno, ya hay unos tribunales que van a resolver el problema. Y en tercer lugar, con el pretexto de la unidad religiosa, con el pretexto de solucionar el problema judío, este tribunal
da una solución importante a los jóvenes monarcas, que es la de aportarles por fin una institución común a todos los reinos españoles, porque hasta este momento lo único que tenemos es una unidad de reinos en la persona de los monarcas. Tenemos un rey de Aragón que actúa en consonancia con una reina de Castilla, pero nada más. Aragón tiene sus instituciones, Castilla tiene sus instituciones, y es necesario ir proveyendo al nuevo reino de un cúmulo de instituciones nuevas que sean comunes a todos. Esta es la primera institución de la que los reyes católicos se dotan para crear la Nueva España. Una Inquisición que actúa por igual en todos los territorios considerados españoles. La Inquisición española está vigente en España entre los años 1478 y 1808. Estamos hablando de 330 y tantos años, con unos suplementos de tiempo luego entre 1814 y 1820 y luego entre 1823 y 1834. Es decir, tiene 3 vidas la Inquisición española. Una grande de 300 y pico años y luego 2 pequeñas viditas de una decena de años. Esto quiere decir que se van a producir en medio hasta 4 aboliciones de la Inquisición española. La primera la aprobé en 1808, Napoleón en persona, que yo, uno de los artículos que he escrito es preguntándome si Napoleón efectivamente fue o no fue rey de España. Habría buenos motivos para sostener que Napoleón fue efectivamente rey de España, lo cual no quiere decir que goce de mis simpatías, para nada, pero sin embargo sí soy de los que cree que efectivamente actuó como rey de España y a lo mejor cabría denominarlo Napoleón I de España por las acciones que llevó a cabo en su momento. Y una de ellas precisamente mediante los decretos de Chamartín abolir la Inquisición española. Esta abolición de Napoleón se verá ratificada en las Cortes de Cádiz de 1812, prácticamente podemos decir que es la misma abolición, en medio no ha habido una presencia de la Inquisición, es una ratificación que naturalmente las Cortes de Cádiz suponen autónoma, pero que en realidad no era necesaria porque la Inquisición ya estaba abolida. Pero ocurre que en 1814 se reimplanta la Inquisición, es de nuevo abolida con el trienio liberal en 1820. El trienio liberal, como su nombre indica, dura hasta 1823, en que de nuevo se reimplanta la Inquisición y tiene lugar, por fin y por último, la última de las aboliciones de la Inquisición, que se produce en 1834 en la regencia de María Cristina de Borbón, la esposa del difunto Fernando VII de España, último rey que compartimos argentinos y españoles, mediante la orden que emite el gobierno liberal moderado de Francisco Martínez de la Rosa. Extensión territorial del tribunal que nos ocupa, la más amplia imaginable, la más amplia que haya tenido jamás tribunal alguno en la tierra, porque está implantado en toda España, está implantado en partes de Italia, concretamente en Sicilia y en Cerdeña, y está implantado a lo largo de los tiempos, a partir del año 1578, no antes, también en América, donde van a crearse 3 grandes tribunales, cada uno en la capital de los 3 virreinatos existentes entonces, es decir, el de Nueva España, el de Nueva Granada y el de Perú. En el virreinato del Río de la Plata no llegará a haber Inquisición, pues porque no era necesaria, son los tiempos ya de cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, son los tiempos de la decadencia de la Inquisición y no se considera necesario establecer un tribunal de la Inquisición en el virreinato de la Plata. No se implantará, sin embargo, por ejemplo, en Filipinas, curiosamente. No se implantará en Flandes, donde va a haber gran oposición al Tribunal de la Inquisición española. No se implantará en otras posesiones españolas en Italia, como notablemente Nápoles, Milán, por ejemplo. Ni siquiera se va a implantar en el resto de Asia cuando se produzca la unión de coronas en 1580 entre España y Portugal. Portugal ya tiene una Inquisición en Asia funcionando, concretamente en Goa, pero España no se va a servir de esa Inquisición porque no va a haber en ningún momento una fusión de Inquisiciones. Como decíamos antes, lo que tenemos es una unión personal
de reinos en la cabeza en la corona de Felipe II, pero reinos completamente diferentes. Los reinos españoles de un lado, el reino de Portugal por otro lado. Portugal tiene su Inquisición, España tiene la suya, pero siguen siendo inquisiciones diferentes. En cuanto a la manera que tiene la Inquisición de actuar en España, efectivamente, van a ser dos los manuales que rijan a lo largo de la historia pues, la actuación del Tribunal de la Inquisición en España. Por un lado, un manual muy antiguo del año 1376 de un autor catalán llamado Nicolau de Aymerich, un apellido que a Gonzalo Roca sin duda le resultará familiar, porque tenemos parientes con ese apellido, no conozco el parentesco que pueda existir entre este inquisidor y nuestros primos, que redacta el Directorium Inquisitorum en 1376 y sirve para regir la vida de esa Inquisición pontificia de la que estábamos hablando al principio de esta charla. Luego, en 1525, se escribirá un segundo manual estrictamente dedicado a la Inquisición española, que lleva por nombre Compilación de las instrucciones del oficio de la Santa Inquisición, hechas por Fray Tomás de Torquemada y por los otros inquisidores generales que después sucedieron, las cuales se compilaron por mandato del señor Don Alonso Manrique, Inquisidor General. 1525, la Inquisición ya lleva funcionando en España medio siglo y lo ha hecho hasta este momento sin manual. A partir de ahora lo hace con las instrucciones derivadas de este manual. Vamos a analizar un poquito cuál es la situación de este tipo de tribunales en otros países muy cercanos a España. De Portugal ya hemos hablado algo. Efectivamente, en Portugal, Roma, es decir, el papado, implanta un tribunal de la Inquisición en 1536. No es el caso español. En el caso español, Sixto IV otorga a los reyes católicos la posibilidad de implantar un tribunal. Aquí en Portugal, el Papa implanta el tribunal, no le da esta facultad al rey de Portugal. Pero el rey de Portugal, quizás precisamente por celos o a imitación de lo que ocurre en España, se la va a tomar por sí mismo. Y en 1539 independiza la Inquisición portuguesa de la Inquisición pontificia. La Inquisición portuguesa va a durar hasta el año 1821, va a tener por lo tanto una trayectoria histórica muy similar a la española. Es muy curioso, pero la historia de España y de Portugal es muy difícil escribirlas de una manera independiente la una de la otra. Necesariamente hay que estar haciendo continuas referencias a la historia de la otra para poder entender la propia historia. Es maravilloso, es increíble el paralelismo que se da en todo momento entre la historia portuguesa y la historia española. Este tribunal de la Inquisición portugués va a tener 4 tribunales en Évora, Coimbra y Lisboa, del que dependen todos los tribunales americanos y africanos, y un 4º tribunal en Goa, en Asia, por lo tanto, va a ser la capital de la Inquisición portuguesa en Asia. Las cifras, me anticipo en el tema de las cifras, del que vamos a tener ocasión de hablar al final de esta charla, pero sí anticipo ahora las cifras de la Inquisición portuguesa, porque estas sí están muy claras. En la Inquisición portuguesa no se han dado una serie de circunstancias que sí se han dado en la española, y llegar a una cifra de víctimas de la Inquisición portuguesa es algo relativamente fácil, que ha hecho un autor llamado Fortunato de Almeida, según el cual en Portugal se ejecutan exactamente 1.183 personas entre 1536 y 1794. Es una cifra algo inferior a la de España, no quiero adelantar nada, es algo inferior a la de España, en términos absolutos. En términos relativos, es infinitamente superior a la de España. Tengamos en cuenta que España por aquel entonces tiene una población de 7 millones de habitantes, la península, a los que añadir todos los que están en los distintos virreinatos españoles extendidos por el mundo, y Portugal solo tiene una población de 1 millón de habitantes, es decir, es 7 veces superior la población española a la portuguesa. Ya veremos las cifras de España y veremos que proporcionalmente la Inquisición portuguesa fue mucho más dura que la española. Francia, ¿cuál es el caso de Francia? En Francia efectivamente también se establecen unos tribunales religiosos, pero no los establece el Papa no tiene nada que ver, los establece directamente la corona, exactamente Francisco I, que introduce lo que se llama la Cámara Ardiente, que actúa exactamente igual que la
que la Inquisición española, exactamente igual, solo que depende del rey, no tiene ninguna dependencia con ni de la Iglesia. Se llama cámara ardiente porque los juicios tenían lugar en un habitáculo oscuro, iluminado con antorchas, o tal vez también por las hogueras que también en Francia se encendían. En Inglaterra hubo Inquisición episcopal hasta los tiempos del reinado de Enrique VIII. Luego la Iglesia de Inglaterra, como es bien conocido, se separa de Roma y establece su propia cabeza en Londres, en la persona del monarca inglés, y a partir de este momento esa Inquisición episcopal existente en Inglaterra pasa a depender directamente de la reina. Es decir, que vemos a Inglaterra convertida en un gigantesco sistema inquisitorial, porque la cabeza de los tribunales civiles y la cabeza de los tribunales religiosos en Inglaterra es la misma persona. Y notablemente María I Tudor, que es la que lleva a cabo realmente la reforma protestante de Inglaterra, porque Enrique VIII se limita a romper con Roma, pero no lleva a cabo ningún tipo de reforma religiosa, o lo que lleva a cabo es bien poca cosa. Flandes, el caso de Flandes ya lo hemos mencionado de rebote. En Flandes hay una Inquisición episcopal. Felipe II intenta, con la ayuda del duque de Alba, implantar la Inquisición española en Holanda, en Flandes, pero es un auténtico fracaso, no se conseguirá en ningún momento y de hecho se convertirá en una de las causas precisamente de la rebelión de Flandes contra España. Tenemos un interesante caso en Ginebra. En Ginebra también va a haber una Inquisición, pero no va a ser una Inquisición católica, va a ser una Inquisición protestante, publicada, fundada en 1541 por el importante reformista protestante Juan Calvino. Una Inquisición que va a ser terriblemente cruel, en la que, entre otros personajes importantes, va a morir quemado en sus hogueras nada menos que el descubridor de la circulación de la sangre, que no es otro que el español Miguel de Servet, bastantes años antes de que lo descubra el inglés al que le es atribuida semejante descubrimiento y cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza. En Alemania va a haber Inquisición pontificia, efectivamente, es la que de hecho va a perseguir a Lutero y es la que de hecho va a incurrir en la auténtica histeria a la hora de perseguir un fenómeno que se va a producir en Europa durante el Renacimiento y el Barroco, que no es otro que el de la brujería, quemando nada menos que 25.000 brujas, lo cual es una auténtica barbaridad, como van a tener ustedes ocasión de comprobar cuando hayamos terminado esta charla y puedan compararlo con otras cifras que les voy a dar a ustedes. De momento ya tienen las 1.300 víctimas que produce la Inquisición portuguesa en todo el imperio portugués durante 300 años y sin embargo en unos pocos años en Alemania esas 3.000 víctimas portuguesas las vemos convertidas en 25.000 en la persecución de brujas. Y en Italia va a funcionar en todo momento, como es fácil de imaginar, una Inquisición pontificia que va a adquirir nuevos rasgos en 1542, cuando ante la amenaza protestante Paulo III cree la llamada Inquisición romana o congregación del Santo Oficio, que de alguna manera sigue vigente al día de hoy, porque es la que a partir del pontificado de Pablo VI llamamos Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que fue jefe importantísimo, precisamente, el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Esta Inquisición italiana es la que va a juzgar, por ejemplo, a Giordano Bruno, un hereje protestante que acabará en la hoguera, y también a Galileo Galilei, uno de los procesos más confusos, más pretendidamente confusos que existen en la historia. Yo estoy convencido que si salgo a la calle y pregunto a la gente cuál es el final de Galileo Galilei, bueno, un 95% de las personas me van a decir que no conocen quién es Galileo Galilei, pero el 5% que sí la conoce me dirá que acabó en una hoguera. La condena que se le impone a Galileo Galilei por defender la tesis copernicana del movimiento de astros en el universo es una simple y sencilla condena, un arresto domiciliario que cumplirá durante una serie de años en su propia casa y que le servirán a él personalmente para escribir lo mejor de su obra.
Bueno, hemos comparado, por lo tanto, ya el comportamiento de nuestro tribunal con el de otros tribunales similares que existen en los países más cercanos a España. Vamos a hablar ahora del proceso de la Inquisición. ¿Cómo es un proceso inquisitorial? ¿Cómo empieza, cómo termina, cómo se desarrolla? Cuando la Inquisición se funda, lo primero que hace es emitir lo que se da en llamar los edictos de gracia. Emite una serie de edictos de gracia que reparte por toda la población española y por todas las poblaciones en las que se establece. En este edicto de gracia simplemente invita a la población a confesar o delatar herejías que cada uno conozca. Se muestra un eficaz instrumento para que la Inquisición conozca la realidad de la zona y también para acumular una serie de delaciones, las cosas como son, que vienen gracias a estos edictos de gracia que producen, como digo, una emisión masiva de delaciones. En cuanto al denunciante, el denunciante siempre es secreto. Nunca un condenado de la Inquisición sabe quién le ha demandado, sabe quién le ha denunciado. Esto es terrible porque al no saberlo, el denunciado tiene poca idea de por dónde van los tiros. Incluso se le da la oportunidad de, normalmente en el juicio inquisitorial, de que él diga quién cree que le ha podido denunciar y por qué, pero normalmente los denunciados no lo hacen porque consideran que eso es tirar piedras contra su propio tejado y acusarse a sí mismos. Entonces realmente este aspecto del proceso inquisitorial era un aspecto muy cruel. No obstante, esto viene aliviado por el hecho de que la Inquisición no actuaba si no se producían varias denuncias coincidentes tanto en el delito como en la persona. No bastaba con que hubiera una delación para que la Inquisición actuara. Esperaba a que hubiera varias delaciones. En el momento en que parecía haber pruebas suficientes para encausar a alguien, es cuando se hacía. En cuanto al denunciado, una cosa muy importante, tiene que ser cristiano. La Inquisición no puede actuar contra no cristianos. Y ustedes me dirán, bueno, pero si es que la primera función que llevó a cabo la Inquisición fue precisamente la eliminación de los judíos que se pudieron quedar en España y que no atendieron a la orden de expulsión que se emite en 1492. Pero claro, es que la teoría es la siguiente. Si usted, judío, en 1492 y años posteriores está en España, es porque usted se ha convertido. Usted no es judío, porque si fuera judío se habría ido. Por lo tanto, si está en España, está convertido. Es usted un cristiano converso. Es usted un cristiano judaizante. Puede ser usted un cristiano herético, pero es un cristiano. Y en base a este argumento es como la Inquisición puede perseguir a los judíos, que es precisamente el aspecto en el que se va a concentrar en sus primeros momentos. Esto nos lleva a un tema muy interesante que tiene que ver una vez más con América, y es que efectivamente desde el primer momento los inquisidores españoles, incluso la corona española, más incluso que la propia Inquisición, estima que se elabora la tesis de que los indígenas americanos son menores de edad en la fe y por lo tanto no se les puede aplicar el Tribunal de la Constitución. Habrá un único caso, al que tendremos ocasión de referirnos, de aplicación del Tribunal de la Inquisición a un indígena. De hecho, ni siquiera es la aplicación del Tribunal de la Inquisición, porque la Inquisición todavía no ha nacido. Nacerá en 1578 y este caso del que les hablo se produce en 1535. Lo va a llevar a cabo el obispo Zumárraga en su condición de inquisidor pontificio, no inquisidor español. La Inquisición española, por lo tanto, jamás puso las manos encima de un solo indígena, ni siquiera ya en los siglos XVIII y XIX, en que esta tesis de que son menores de edad en la fe, es más rebatible. ¿Dónde pasa el denunciado el tiempo al que corresponde su proceso? Lo pasa en lo que se llama la cárcel del secreto. La cárcel del secreto es el calabozo, pero son calabozos que son relativamente cómodos por comparación al resto de los calabozos de su época. Tienen todos ventana, tienen todos luz natural, una buena luz natural. Se conoce muy bien la cárcel del secreto de la ciudad de Granada, que tenía 39 celdas, todas las cuales daban a un patio común. Se llama
cárcel del secreto porque durante el tiempo que duraba el proceso y que el denunciado estaba en esa celda, no recibía ninguna visita, no tenía ninguna comunicación, salvo la que pudiera tener con el inquisidor, que tenía que ir necesariamente acompañado de un testigo. No podía ir nunca solo. Ahí se iban elaborando las confesiones, las delaciones, en fin, las distintas partes del proceso, en la absoluta soledad del preso, que sin embargo no es nada que nos deba escandalizar, porque es lo que estaba ocurriendo en todos los tribunales existentes en Europa, con peor nutrición, hasta el punto de que es conocido el caso de muchos presos en otros tribunales que se autoinculpaban de un delito religioso para poder tener el derecho, entre comillas, de ser llevado a una cárcel del secreto de la Inquisición y, por lo tanto, mejorar su situación de bienestar. El proceso es sumamente meticuloso. Está apuntado punto por punto todo, hasta la tortura, en qué términos se produce, cuánto tiempo dura, qué tortura se aplicó, cómo la observó el denunciado, cómo la soportó el denunciado, si de algo peca o de algo o algún rasgo caracteriza los juicios de la Inquisición, son precisamente su meticulosidad. Los juicios de la Inquisición eran largos, duraban de 1 año a 2 años de media. No eran juicios que se producían en un día, lo cual habla una vez más de la garantía del proceso. El proceso deja de ser garantista cuando se produce en unas horas o en unos minutos, como era el caso, por ejemplo, en la Revolución Francesa. La tortura era legal, se podía aplicar la tortura. Estaba perfectamente regulada la tortura, en qué casos se podía aplicar, con qué duración. Siempre estaba presente en la tortura el inquisidor, que tenía como misión vigilar que no se produjeran lesiones irreversibles en el denunciado. Esto es importante señalarlo. Estaba también el secretario levantando acta de todo lo que ocurría. La confesión producida durante la tortura no era válida. Había de ser ratificada en el plazo de las 24 horas siguientes. Las torturas más empleadas fueron pocas, de hecho. Cuando visitamos, yo no sé si esto en América se está dando, en Europa se está dando en muchos lugares y en España ni les cuento, se visitan los museos de la tortura que han aparecido por doquier. En todas las ciudades de España se presentan los instrumentos de tortura como si fueran de la Inquisición y se presentan cientos de instrumentos de tortura absolutamente sofisticados e inimaginables de un sadismo impropio. Bueno, todo esto no tuvo nada que ver con la Inquisición. Se presenta así, pero no tuvo nada que ver con la Inquisición. En esto la Inquisición era muy frugal. Solo aplicaba generalmente, no quiere decir que en algún momento no se pudiera hacer otra cosa, generalmente solo aplicaba 3 medios de tortura. El primero, la famosa garrucha. La garrucha es atar al preso por las manos a la espalda y izarle por las manos al techo, descoyuntando, en definitiva, produciendo inmensos dolores, como se pueden ustedes imaginar, en los hombros. La segunda tortura era la tortura del potro. ¿Ya saben cuál es? Se alza un reo sobre una especie de potro o de rodillo y se estiran sus miembros, piernas y manos, tanto como los miembros den de sí, produciendo evidentemente dolores insoportables. Y el tercero es la tortura del agua. Se introduce unos paños en la boca del reo y esos paños se impregnan de agua, produciendo una insoportable sensación de asfixia y de ahogamiento. ¿Cuáles son los delitos que juzga la Inquisición? Pues son básicamente de tipo religioso, pero no tanto. Ya van a tener ustedes ocasión de ver que no siempre fue la herejía stricto sensu lo que juzgó la Inquisición. Desde luego, en sus primeros años, sin duda de ninguna clase, los judaizantes. Es lo que ocupó a la Inquisición pues prácticamente 30 o 40 años hasta conseguir la perfecta depuración de judíos en lo que es el territorio español. Por suerte o por desgracia, más bien por desgracia que por suerte. Pero efectivamente eso es lo que se pretendía y eso es aquello en lo que la Inquisición se mostró muy eficaz. A partir del año 1550 se abre el espectro de los delitos que persigue la Inquisición. Y este periodo está muy bien estudiado gracias a 2 autores que actúan en conjunto, que son Contreras y Henningsen, un danés por nombre Gustav Henningsen.
El estudio que ellos hacen de todas las actas existentes en el periodo 1550-1700, del que quedan prácticamente la totalidad de las actas que se produjeron, es el siguiente. Tenemos un 27% de blasfemias que se juzgan. Tenemos un 24% de lo que se llamaba entonces maometismo, es decir, Islam. Tenemos un 10% todavía de falsos conversos. Tenemos un 8% de luteranismo, es decir, de herejías protestantes. Tenemos un 8% de brujería, que era juzgada, pero no era condenada a muerte. Tendremos ocasión de hablar del tema. Brujería y supersticiones. Y tenemos un 23% de prácticas sexuales impropias. Se perseguía la sodomía, por ejemplo, se perseguía la bigamia, que será precisamente el delito del que será acusado el único indio ajusticiado por la Inquisición en América, y tenemos también el sexo impropio del clero, de los sacerdotes. Convivir con concubinas, en fin, lo que se llama, ¿cómo se llama? Ahora no me viene el nombre, bueno, pues intentar seducir a las que se confiesan. Esto tiene un nombre muy concreto, que ahora no me viene. Las penas aplicadas son de dos tipos. Son las penas de levi o de vehementi, en función de la gravedad del delito, en función de la gravedad de la pena. La pena más leve, si quieren ustedes, era simplemente el San Benito, la obligación de portar un determinado ropaje o un capirote que delataba la condición judía o hereje de la persona que lo portaba. Pero también había otros castigos más importantes. El destierro, que era muy importante entonces, desterrar a una persona era dejarla completamente desprovista de sus raíces y de sus bases de sostenimiento. Los azotes, las galeras, importantísimas las galeras, porque la importantísima Marina Española tenía que conseguir remeros de alguna manera. Había unos pocos que eran profesionales, pero muchos provenían precisamente de las penas que impartían, que emitían los distintos tribunales, entre los cuales también el de la Inquisición. Y teníamos también la reclusión que se llevaba a cabo en celdas que se llamaban cárceles de penitencia, no cárceles de secreto como las anteriores, sino cárceles de penitencia, eran distintas. En estas el preso, el reo, ya no estaba aislado, llevaba una vida social pues mucho más interesante de lo que llevaba naturalmente en las cárceles de secreto. Y estaba la pena máxima, naturalmente, la que está en mente de todos nosotros en estos momentos. La que se llama relajación, y no precisamente porque el preso se relajara, sino todo lo contrario, que la vivía con una tensión máxima. Se llama relajación porque proviene del verbo latino lasciare, que significa entregar al brazo secular para que sea el brazo secular el que aplique la pena capital. Es decir, las demás penas las aplica la Inquisición, pero la pena capital la aplica el brazo secular y solo el brazo secular. La manera de aplicar la pena de muerte por los tribunales de la Inquisición, por el brazo secular a instancias del tribunal de la Inquisición, era siempre la misma, la hoguera, es decir, se perdía la vida en la hoguera. En muchas ocasiones, esta pena de hoguera era aliviada de alguna manera aplicando garrote vil al reo, cosa que ocurría generalmente cuando el reo se arrepentía de su pecado, ya sea durante el curso del proceso o ya sea in extremis, cuando ve la pira y se imagina la muerte terrible que va a producirse sobre ella y entonces se arrepiente, es el momento, se le aplica el garrote vil y por lo tanto es quemado muerto. Esta pena de hoguera se aplicaba de dos maneras. Se aplicaba en persona, que se llama, es decir, a personas vivas que habían sido condenadas, pero se aplicaba también en efigie, es decir, a personas que no habían podido ser capturadas o que habían muerto durante el proceso o que habían huido durante el proceso. No obstante lo cual, su efigie, una efigie de esa persona, era quemada en la pira. Se considera que de cada 3 condenas a la hoguera, 2 eran en persona y 1 era en efigie, no eran pocas por lo tanto. Podía haber hogueras y condenas en las que solo se estuvieran quemando efigies. Y por supuesto, junto a todas estas penas estaba la confiscación de bienes. Confiscación de bienes que servía para pagar
los gastos procesales, exactamente igual que ahora. Una persona cuando es condenada puede ser condenada en costas, pues exactamente igual. De momento se secuestraban las posesiones del reo para con ellas pagar los gastos procesales a los que hubiera lugar, y desde luego si el reo era condenado, una parte de la condena era también la confiscación de bienes. Era una pena muy terrible, también muy penosa, porque efectivamente no solo afectaba al preso, sino que afectaba a sus herederos, afectaba a su futura viuda, o por lo menos a la persona que se quedaba sola en casa si él era condenado a una pena de reclusión. Por lo tanto, una pena muchísimo más dura de lo que podamos imaginar. Llegamos al tema importante, que viene a ser el tema central siempre que se habla de la Inquisición, de la cifra de víctimas que produjo a lo largo de estos 340 años de existencia, con la jurisdicción más amplia y más grande que haya tenido en toda la historia un tribunal. Recién ahora, siglo XX-XXI, empezamos a comprobar la fundación de tribunales que tienen una jurisdicción mundial o tienen una jurisdicción continental, que es muy cuestionable porque son muy pocos los casos que pueden llegar a ellos, pues un tribunal de La Haya, un tribunal de derechos humanos de Estrasburgo, por ejemplo, pero recién ahora, siglo XX y siglo XXI, hasta el siglo XX no ha habido en toda la historia, ha habido imperios mayores que el español, pero no ha habido tribunales con una jurisdicción superior a la que tuvo la Inquisición. Por lo tanto, este tribunal con esta jurisdicción inmensa y 340 años de existencia, ¿cuántas víctimas produjo a lo largo de su historia? Tenemos una versión de máximos, una versión interesada, que sería la versión de máximos, que es la del que fuera inquisidor, precisamente Juan Antonio Llorente, un hombre resentido de principios del siglo XIX, que escribe una obra que se llama Historia crítica de la Inquisición española. Este hombre acaba abrazando la herejía del jansenismo, acaba pronunciándose a favor de José I Bonaparte, de hecho será su consejero, vale decir ministro de Asuntos Eclesiásticos, por lo tanto alcanzará una jerarquía muy alta dentro de lo que es el gobierno de José I Bonaparte y queda muy resentido con la Inquisición. En un momento dado se tiene que exiliar, tiene que abandonar España, se va a Francia, se va a Burdeos, donde coincide con Goya, que le retrata. Si buscan ustedes en la red verán un precioso retrato de Juan Antonio Llorente hecho por Goya, y se lleva a Francia una barbaridad de documentación inquisitorial, y con esa documentación escribe su obra. Una obra en la que asegura que las víctimas de la Inquisición son exactamente 31.192 quemados y otros 17.000 en efigie. Esta cifra, sin duda, ya les parecerá inferior a la que se estaban ustedes imaginando. Seguramente todos imaginaos 100.000, 200.000, 1.000.000. La cifra de máximos dada por Juan Antonio Llorente es de 31.000 víctimas, que salen 100 víctimas por año. Y además es falsa. Es falsa de toda falsedad, como han rebatido la totalidad de los historiadores interesados por el tema. De hecho, su documentación, que habría sido valiosísima, la destruye toda. Estamos hablando de toneladas de documentación inquisitorial que hoy día habrían sido interesantísimos para conocer el proceso inquisitorial y también el número de víctimas de la Inquisición. Los destruye, por algo sería. Evidentemente no estaría muy seguro de sus datos. Geoffrey Parker, un hispanista que no se dedica propiamente a la Inquisición, pero sí es un gran especialista en las figuras de Carlos V, el emperador Carlos V y Felipe II, su hijo, cree que el tribunal causó unos 5.000 muertos, y entre los hispanistas y los historiadores actuales es el que da la cifra más alta, porque Henry Kamen en su obra Inquisición Española, Historia y Mito, calcula que la Inquisición española ejecutó a un 2% de los encausados, siendo 150.000 los procesos, lo cual nos da una cifra de 3.000 ejecutados. Los grandes especialistas de los que les he hablado antes, Jaime Contreras y Gustav Henningsen, escriben también, realizan un trabajo que es el mejor que se ha hecho hasta este momento sobre el tema, que se llama El Banco de Datos del Santo Oficio, las relaciones de causas de la Inquisición española. El único problema que tiene este trabajo es que es fragmentario. Lamentablemente no puede ser sobre toda la vida de la Inquisición, sino solamente
lo que se produce en el seno del tribunal entre los años 1550 y 1700. 150 años de actividad inquisitorial, la mitad de la vida del tribunal. Estos señores, con datos muy precisos, que no son estimados a través de porcentajes, sino efectivamente realizando un cómputo de los documentos que están estudiando, llegan a la conclusión de que en este periodo de 150 años se produjeron 44.674 causas y se condenó a muerte a 1.346 personas. 1.346 personas en 150 años de actividad del tribunal, de los cuales, además, un tercio en efigie. En realidad estamos hablando de unas 800 víctimas reales. Víctimas en América, tema que me parece de máximo interés, sobre todo en esta ocasión que estoy hablando con mis ilustres oyentes argentinos. También estudiado por estos dos autores, Contreras y Henningsen, los procesos que se producen en América por la Inquisición van a ser los muertos, no los procesos. Los ajusticiados en América van a ser 73, es decir, 38 en México, 32 en Lima y 3 en Cartagena, de los cuales solo 50 en persona, los demás en efigie. 2 siglos y medio de actividad del tribunal en América para producir 50 ajusticiados, es decir, un ajusticiado cada 5 años. Como les he dicho, de ellos un único indio, que es el indio Carlos Ometochtzin, quemado por herejía y por bigamia. Pertenecía a la familia real azteca y las delaciones, las denuncias provienen de su propia familia, lo cual indica que se trataba de una cuestión sobre todo y principalmente dinástica. Lo juzga el obispo Zumárraga, lo quema en la hoguera, produce escándalo entre todos los misioneros españoles en América, en la propia corona en España produce un escándalo espantoso, hasta tal punto que Carlos V ordena devolver los bienes confiscados. No puede hacer otra cosa, el señor ha sido ajusticiado, está muerto, pero lo que puede hacer que es ordenar la devolución de los bienes del encausado, la ordena, demostrando en el fondo que no está de acuerdo con la sentencia producida. Y a partir de ese momento se elabora la tesis de que los indígenas son menores de edad en la fe, que va a ser una tesis que va a estar vigente durante toda la evangelización española de América. El resto de los encausados son algunos españoles y sobre todo piratas, a los que se ajusticiaba por piratas, pero aprovechándose de su condición de protestantes. Hay algunos piratas importantes que fueron ajusticiados por la Inquisición española en América, como notablemente John Butler o John Drake, que es el sobrino de Francis Drake, del famoso Francis Drake. El que dio la primera vuelta al mundo, según los ingleses, con el pequeño inconveniente, el pequeño problema de que lo hizo 65 años más tarde que Elcano. Pero vamos, por lo demás, sin ningún problema, efectivamente, la primera vuelta al mundo. Comparación del proceso de víctimas de la Inquisición española con otros procesos de otros tribunales contemporáneos de la Inquisición española. Tenemos que hablar, evidentemente, y prácticamente dejarlos fuera de esta competición, entre comillas, de los dos grandes holocaustos del siglo XX. El holocausto judío, que produce entre 5 y 6 millones de víctimas judías, y el holocausto armenio, a principios del siglo XX en Turquía, que produce entre 1 y 2 millones de víctimas. No hablando de estos dos holocaustos absolutamente inhumanos que hacen que el ser humano se avergüence de su propia condición humana, son muchos los procesos de persecución a los que podemos referirnos para compararlos con este que lleva a cabo la Inquisición española. El primero de ellos, la persecución romana. Las persecuciones romanas se producen a lo largo de 250 años, desde el año 64 hasta el año 313, son 10, la primera la de Nerón, la última la de Diocleciano. Se estima que produjeron unos 7.000 víctimas. Estamos hablando, por lo tanto, del doble de las que produce la Inquisición en un territorio muchísimo más amplio, con una población muchísimo mayor y durante prácticamente, eso sí, el mismo tiempo, 250 años. Vamos a la guerra de los campesinos que se produce en Alemania en 1525, avalada por Lutero con palabras como las siguientes: la autoridad
decir, la autoridad del rey, la autoridad de los señores de la zona. En este momento Alemania no existe, ténganlo presente, es decir, Alemania en este momento puede estar constituida de un mínimo de 50 reinos. Alemania llegará a estar constituida en el peor momento de su historia de 350 reinos. No es este el peor momento de la historia de Alemania, pero tenemos sin ningún problema 50 reinos en este momento. Bueno, pues en este momento de la historia alemana de la historia de Alemania se produce la guerra de los campesinos, que avala Lutero con estas palabras: la autoridad real debe actuar con tranquilidad y asesinar con buena conciencia. Esta es su ventaja, que los campesinos tienen mala conciencia y hacen cosas injustas y serán asesinados por ello y presa eterna del demonio, porque habían sido malos. Estamos hablando de 100.000 víctimas, 100.000 víctimas en una especie de guerra civil entre protestantes. Lutero, por un lado, apoyado por el poder real, Thomas Münster, un rebelde dentro de lo que es el movimiento luterano, de lo que es el movimiento protestante, que es el que fomenta esta rebelión de los campesinos. 100.000 víctimas en apenas un año o dos. La caza de brujas, la famosa caza de brujas que se produce entre los años 1450 y 1750. 3 siglos de caza de brujas. Produjo 60.000 víctimas, nada menos que 60.000 víctimas. Aquí, una vez más, la palma se la lleva Alemania con 25.000 víctimas. Pero en Suiza se producen 10.000. En una población que sería de 200 o 300.000 personas. Es una auténtica salvajada, una auténtica barbaridad. Es decir, la ratio suiza de ejecución de brujas es realmente produce pánico, produce verdadero pánico. En Francia se queman unas 4.000 brujas, en las Islas Británicas unas 2.000, en los países escandinavos todos ellos juntos unas 5.000, en España se producen 50 brujas quemadas. Todo empieza con un proceso que es el de las brujas de Zugarramurdi, donde ya se producen 11 condenas a muerte, 6 en persona, 5 en efigie, y a partir de ese momento un inquisidor muy inteligente, muy sensato, que se llama Alonso de Salazar y Frías, concluye que se trata de un proceso de histeria colectiva que debe ser tratado con poco rigor. Gracias a lo cual en España se quemaron 50 brujas, mientras en Alemania se quemaban 25.000. Otro proceso inquisitorial que debemos conocer es el Consistorio de Ginebra. Ya hemos tenido ocasión de referirnos a él. Se trata de una inquisición, en este caso protestante, fundada por el protestante francés Juan Calvino, y cuyas cifras conocemos muy bien, han podido ser muy bien estudiadas, muy bien analizadas. Hablamos de 68 ejecuciones, entre las cuales la de Miguel de Servet, y 76 destierros en 5 años, sobre una población de 20.000 habitantes. Tenemos que hablar también, y estamos ya terminando, de la reforma anglicana de Isabel Tudor, entre los años 1558 y 1603. La Iglesia Católica ha elevado ya a los altares a 265 mártires ingleses, producidos entre 1535 y 1681. Se llega a hablar, a mí me parece exagerado, pero se llega a hablar de 100.000 ejecuciones durante el reinado de Isabel Tudor, que debería ser la verdaderamente llamada sanguinaria, y no su hermana María I, a la que se le llama así, por cierto, desde el siglo XIX y no antes, por su condición de católica. Charles Dickens es el que le atribuye el divertido mote. Tenemos la matanza de San Bartolomé, que se produce en Francia en un solo día. 3.000 hugonotes ejecutados en una sola noche, sin juicio, por su condición de protestante. Es decir, en una sola noche, sin juicio, en Francia se producen tantas víctimas como el Tribunal de la Inquisición produce a lo largo de 300 años, con la jurisdicción más grande que haya tenido jamás un tribunal. A estos 3.000 hugonotes que son ajusticiados, que son asesinados en París, hay que añadir otros 17.000 en el resto de Francia, 20.000 en toda Francia. La Revolución Francesa, solo en París, guillotina 3.000 personas. Una vez más, esta cifra de los 3.000. Solo la Revolución Francesa en París y con la guillotina ejecuta tantas personas como la Inquisición a lo largo de toda su historia. Y todo esto, por no hablar de la Vendée, que es una sucursal de la Revolución Francesa en la parte noroeste de Francia, que va a producir
117.000 víctimas, básicamente por un proceso de persecución religiosa. Y esto porque no hacemos caso al general Hoche, francés, que anuncia, informa a su gobierno de haber eliminado a 600.000 personas de las 800.000 que vivían en la región de la Vendée. No le vamos a hacer caso, le vamos a hacer este inmenso favor y vamos a dejar reducidas sus 600.000 víctimas a 117.000. A 117.000. Y para terminar, pues claro, como no podía ser de otra manera, el proceso de persecución religiosa que tuvo lugar en España entre los años 1936 y 1939. El estudio elaborado por Antonio Montero Moreno en 1961 habla de 6.832 víctimas del odio religioso, solo del odio religioso, no de ningún otro tipo de ajusticiamiento. Estas cifras hoy día se consideran desfasadas y escasas. Normalmente se viene hablando en números redondos en España de una cifra de 10.000 ejecutados por sus creencias religiosas. De hecho, la Iglesia Católica ha elevado ya a los altares a 2.053 personas víctimas de esta persecución religiosa que se produce en España entre los años 1936 y 1939. Y en el cementerio de Paracuellos del Jarama, en el que se producían la mayoría de las ejecuciones que tenían lugar en Madrid, no todas, pero sí una gran mayoría, están enterradas nada menos que 5.000 personas, sin que se pueda saber exactamente si son 5.200, 5.100 o 4.900. Unas 5.000 personas. Por lo tanto, y ya con esto voy a terminar, estamos hablando de uno de los grandes instrumentos de los que se ha valido la leyenda negra española para atacar a España, para agredir a España, junto con otros que yo llamaría pilares de la leyenda negra española, como la expulsión de judíos, que podríamos también hablar si quieren ustedes en otra ocasión,